que está en contacto íntimo con los elementos nerviosos. Y sabemos que existe por resonancia magnética, por estudios que ya se han realizado, que hay una red trabecular que va desde la aracnoides hasta la piel madre. Es a través de esta red trabecular donde hay las estructuras vasculares que están en esta, hacen que propulsen el líquido cefalorraquídeo a través de ondas pulsátiles. Y este mecanismo hace que se distribuyan y se difundan los agentes anestésicos a través de todo el canal raquídeo. Y estos vasos, a su vez, van a facilitar la penetración intramedular de los anestésicos locales en este espacio. Acá hemos visto, creo que esta imagen ya, donde tenemos la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y vemos aquí que en esta imagen, el puntero lo estoy señalando, la red trabecular de vasos, que son los que generan las ondas pulsátiles para que el líquido cefalorraquídeo no sea estático, sino que tenga un movimiento, y este movimiento ayuda a la propulsión o difusión de los anestésicos locales. En el líquido cefalorraquídeo también se va a diluir el agente anestésico inyectado antes de llegar al sitio efector. Se ha calculado que este volumen es de 28 y 8, hasta 8, ml. Por eso es que nosotros, para poner una anestesia raquídea, estamos utilizando por lo general entre 2, 2.5 o 3 ml como dosis totales para colocar de volumen de los anestésicos locales en este espacio. Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo, hemos hablado también en la clase de teoría, que tiene ciertas características, por lo cual, basándose en estas características, es que se han diseñado anestésicos locales de gravedad diferente al líquido cefalorraquídeo, que hacen que el anestésico local pueda difundir hacia zonas más caudales que cefálicas en la posición sentada del paciente, o puede ir si el paciente está de cúbito lateral, cuando se coloca la anestesia espinal, va a difundir hacia el lado que está hacia abajo, más que hacia el lado hacia arriba, por esta característica de gravedad que tienen algunos anestésicos locales que se utilizan para anestesia espinal. Estamos hablando de las soluciones hiperbáricas. Podemos concluir que hay dos variables que van a determinar el bloqueo nervioso. Uno es la característica que tiene específica la fibra nerviosa, que va a depender de la característica funcional, de sus características estructurales y su ubicación anatómica de la fibra. Y luego las características propias del anestésico local. O sea, hay dos factores que le determinan el bloqueo. Dentro de las características que son inherentes del anestésico local, son el tipo de fibra, su grado de mielinización, que va a determinar la velocidad con la cual se transmite el impulso nervioso en estas fibras. Por ejemplo, las fibras tipo A, las más gruesas, las mielinizadas de alta velocidad de conducción, son las que tienen que ver más con las terminaciones para el tacto, para el dolor y la temperatura, y son las primeras fibras que se bloquean. Luego tenemos las fibras del grupo B, que se encuentran a nivel pre- y postganglionar, que son las que conducen el dolor visceral. Y luego, posteriormente, tenemos las fibras más delgadas, que son las fibras C, que son las fibras aferentes del dolor, y fibras periganglionares autonómicas. Siendo las fibras más sensibles en el bloqueo subaracnoideo, las fibras que tienen poca mielina, las pre- y postganglionares autonómicas del grupo B. Para que se produzca el bloqueo, entonces, es necesaria una concentración del anestésico local mínima para que bañe esta fibra nerviosa en una extensión suficiente para que bloquee la conducción nerviosa.
Cuando nosotros administramos estos anestésicos locales en espacios subaracnoideos, la masa y la concentración del anestésico va a ser siempre mayor en el sitio donde yo hice la inyección. Y a medida que nos alejamos de este lugar, es que el anestésico local se va dispersando. Dependiendo, como les dije, como lo vuelvo a repetir, el tipo de anestésico local, si es un isobárico o si es un hiperbárico. ¿Okay? Por ello, el bloqueo simpático siempre va a exceder en metámeras al bloqueo sensitivo y a su vez este va a exceder al bloqueo motor. Y esto es por el tipo de fibra, la susceptibilidad de la fibra al anestésico local. Volvemos a ver este cuadrito donde vemos todo lo que es los bloqueos simpáticos que realizan dependiendo del nivel donde se va a hacer la función de inyección del anestésico local. Por ejemplo, cuanto más alto hemos dicho que es el bloqueo, o sea, estamos hablando que el bloqueo debe ser por debajo de L2, porque en este tenemos el filo terminal de la raíz nerviosa, pero de acuerdo a la posición que se le ponga al paciente, el anestésico local puede ascender o puede bajar, ¿no? Eso va a depender mucho del lugar donde se punce. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas de este bloqueo espinal? A nivel neurológico, la disminución de los impulsos periféricos hacia el sistema nervioso central va a producir una sedación de base, con disminución de los requerimientos de fármacos sedantes y hipnóticos. Luego tenemos la alteración del control de la temperatura y a medida que el bloqueo sea más alto, se va a afectar la musculatura abdominal e intercostal, que podría limitar la respiración activa con una disminución del volumen de la reserva expiratoria. Y por eso el paro respiratorio se asocia a la anestesia espinal, es poco frecuente y se debe a hipoperfusión del centro respiratorio a nivel del tronco encefálico. Con respecto al aparato digestivo, hemos señalado que este bloqueo ocasiona un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo con predominio del parasimpático conducido a través del nervio vago, con aumento de las secreciones y relajación de esfínteres y aumento del peritactismo. A nivel genitourinario, retrasa el inicio de la micción y puede provocar retención urinaria y sobre todo cuando se usa opioides como coadyuvante asociado al bloqueo espinal. El flujo y la función renal parecen no alterarse, pero sí la presión arterial. Si esta presión arterial no desciende a valores críticos, la perfusión se puede mantener. A nivel cardiovascular va a depender de la extensión y la altura del bloqueo simpático. Cuanto más alto, se da un bloqueo a nivel suprarrenal. Y esto a su vez que hace que no se produzca noradrenalina y por ende la hipotensión se puede perpetuar. Y también puede haber bloqueo de las fibras cardioaceleradoras y de los reflejos cardíacos intrínsecos. La intensidad entonces del vasobloqueo va a depender directamente del nivel que se alcance a bloquear. Cuanto más alto sea el bloqueo, vamos a ver que el sistema simpático se va a bloquear más e incluso vamos a ver que va a haber un bloqueo también, lo que se refiere de simpático, haciendo que la actividad parasimpática predomine. La parálisis venosa va a ocasionar una reducción del retorno venoso y una disminución de presiones de llenado a nivel del ventrículo derecho, con una caída de la presión arterial, una disminución del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, del flujo coronario, del trabajo cardíaco e incluso de la demanda de oxígeno por el miocardio. Los factores de riesgo que se asocian para que esta hipotensión se presente son bloqueos altos, superiores a T5, que el paciente de por sí tenga una presión sistólica basal menor a 120 milímetros por mercurio,
cuando asociamos una anestesia raquídea junto con una anestesia general, sabiendo que los anestésicos generales también provocan una disminución del retorno venoso, lo cual se potenciaría el efecto del bloqueo espinal. Una punción alta sobre L3. Soluciones locales hiperbáricas en las cuales les hemos puesto nosotros en niveles muy altos con posiciones que hacen que este alcance metameras por el 5. Hipertensión arteriales no controladas, la hipovolemia, la cirugía de emergencia y el antecedente de alcoholismo. Factores de riesgo que están asociados con bradicardia son pacientes vagotónicos, pacientes atletas, pacientes menores de 40 años, pacientes que tengan frecuencias cardíacas basales menores de 60, pacientes con R prolongado, pacientes que están tomando beta bloqueadores y cuando el bloqueo alcanza niveles superiores a T5. Acá tenemos la técnica para colocar la anestesia raquídea. Estamos viendo acá, una es la posición sentada, que es la posición que más usamos, porque en esta posición nosotros podemos hacer que el paciente muestre mejor los espacios intervertebrales, entonces se palpan más fácilmente. En segundo lugar, podemos nosotros hacer de que la apófisis espinosa, pueda presentar un ángulo que permita el acceso de la aguja, lo cual es mucho más difícil en la posición de cúbito lateral como vemos acá. En esta posición, la apófisis espinosa, acuérdense que hemos hablado que la apófisis espinosa tiene diferentes grados en función del nivel. Hemos dicho que a nivel lumbar, la aguja puede empezar en la posición sentada en forma hasta 90 grados con respecto a la piel. Y hemos dicho que siempre en dirección cefálica, hacia arriba. Mientras que en la posición de cúbito lateral, la aguja ingresa en primer lugar en perpendicular a la piel, pero posteriormente tiene que dar una inclinación, ¿no?, para reorientar la aguja hacia la posición cefálica. Sobre todo esto, cuando vamos a hacer una anestesia espinal alta, como les dije, que más se utiliza por esta razón, por esta característica que tiene la anestesia espinal. Sí, primero que el filum terminal está en L2 y si colocamos una anestesia espinal mucho más alta, el riesgo de que pueda lesionarse las raíces nerviosas se presenta. Por ende, cuando queremos alcanzar niveles más altos, se recomienda poner anestesia epidural. Luego, este es el set para anestesia raquídea. Tenemos el set de limpieza, donde tenemos el alcohol. Se recomienda para anestesia espinal usar alcohol puro, no usar alcohol yodado, porque se ha visto de que el yodo, que si no se limpia adecuadamente luego de la desinfección en la piel, podía provocar alguna reacción de sensibilidad a nivel de la aracnoide. Por eso es que se recomienda usar solamente alcohol puro. Luego tenemos la aguja espinal, luego tenemos y la jeringa cargada con el anestésico local que se va a utilizar para colocar en el espacio. Las agujas, ¿no? Tenemos que, las agujas que más utilizamos son la aguja de punta de lápiz, en este caso es la Levi, estas de acá son las biseladas, la Sprut y la Polymedic, ¿no? Las de arriba, las Tobu y las Klimke, son agujas epidurales. La Witrake se usa bastante. Ustedes ven que en las agujas raquídeas, a diferencia de las agujas epidurales, la aguja raquídea tiene un agujerito, como lo ven acá. No sé si lo verán. Esto es con qué finalidad. La finalidad es que el anestésico local no sale a diferencia del epidural, por la parte terminal del cerebro, sino es a través del agujero que se introduce el anestésico local. Y la finalidad es de que
evitar que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el canal salga o gotee en la parte terminal de la aguja y provocar tracción a nivel de las meninges por salida rápida con volúmenes altos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos la Whitrakes y la Sprue, ¿no?, que son las que más son traumáticas en forma de punta de lápiz, que son las que se recomienda usar actualmente para la anestesia raquídea, y su calibre van desde 22 al 29, pero el que más utilizamos es el calibre 27. Entonces acá tenemos el equipo para la anestesia raquídea. Las agujas generalmente tienen una longitud de 10 centímetros, un diámetro de 0.5 milímetros. Imagínense qué delgadita es. Y el calibre va entre 18 y 29, la que más usamos nosotros es la 27, ya que a menor calibre la posibilidad de que se presente una cefalea por raquídea es mucho menor. Y acá tenemos, lo evidenciamos en este cuadro. Las agujas 27 nos pueden dar cefalea, dicen un 3%, y las agujas 29 no nos dan cefalea, porque son las más delgaditas. Y como le dije, el tipo de punta, la punta de lápiz, que es la que menos lesiona la dura madre, evita que se provoque como la cefalea por punción. Acá tenemos características para diferenciar entre la técnica epidural y la técnica espinal, ¿no? En la técnica espinal solo colocamos una sola dosis, a menos que dejemos un catéter dentro del canal espinal. Este procedimiento existen catéteres para colocar, sin embargo no lo usamos porque por el riesgo que demanda un control adecuado de un catéter espinal, por el alto riesgo de que podemos condicionar si no hay una adecuada higiene o manejo del catéter de una infección a nivel meningio. La calidad del espinal es excelente, ¿no? Hay un bloqueo hemos visto ya incluso de qué tipo de fibras nerviosas, todas las fibras nerviosas son bloqueadas, mientras que en el caso del epidural, la calidad va a ser variable y va a ser en función de los coadyuvantes que nosotros, junto con el anestésico local, introduzcamos en el espacio epidural. El bloqueo motor es mucho mejor con el anestesia espinal que el epidural. La latencia es mucho más corta, por eso es que el paciente que están en trabajo de parto y que están ingresando al quirófano para una cesárea de emergencia con un sufrimiento fetal, indudablemente la anestesia espinal es la primera elección, porque el periodo de latencia entre el colocar el anestésico local y que el cirujano pueda hacer ya el corte en la piel es por 5 minutos frente a 15 minutos en el epidural. Sin embargo, nosotros, antes de que las agujas espinales salieran al mercado, utilizamos incluso para este tipo de pacientes que he mencionado la epidural, pero acortábamos el periodo de latencia utilizando narcóticos y también utilizando bicarbonato, el sodio, porque acuérdense que el anestésico local viene en una presentación ácida. Y cuando nosotros le bicarbonatamos, o sea, hacemos que el pH se vuelva alcalino con la aplicación de bicarbonato, hacemos que se incremente la forma iónica del anestésico local y por ello se acelera su proceso de absorción, ¿no? Por eso bicarbonatamos, para acelerar y que la latencia sea menor de 15 minutos. La duración del espinal sabemos por las características del anestésico local cuánto tiempo va a durar. Con la anestesia epidural podemos hacer que el tiempo sea indefinido si es que colocamos un catéter dentro del espacio epidural. Las dosis son grandemente diferenciadas, muy pequeñas para anestesia espinal y muy grandes para anestesia epidural. La hipotensión se presenta mucho más en la espinal que en la epidural, pero esta puede ser corregida rápidamente con el uso de agentes, medicamentos de reanimación, vasoconstrictores, mientras que la epidural, si bien la hipotensión se presenta mucho menos,
Cuando esta se presenta, por lo general no responde al uso de estos medicamentos vasopresores. La cefalea en espinal, ya hemos hablado que depende del tipo de aguja que se use, mientras que en la epidural la cefalea es una complicación cuando se hace una punción de dura madre en forma accidental. Entonces, la distribución, en el caso de la anestesia espinal, va a depender, acuérdense de lo que he mencionado, de la varicidad de la anestesia local, de la posición del paciente, de la dosis que se inyecta. ¿Ya? Esto es en función, son elementos de la anestesia local que van a hacer que haya una diferenciación en la distribución del anestésico. La posición del Trendelenburg, lo que decía, le pongo al paciente una anestesia espinal a nivel de L3. Le doy esta posición para hacer que ascienda niveles por encima de mi nivel de función, porque necesito bloquear, por ejemplo, abdomen en la parte alta. Esto se hace solo si es que usa una solución hiperbárica. Esta posición no puedo hacerla cuando uso soluciones hipobáricas. Acá tenemos la varicidad de los anestésicos locales. Hemos hablado que hay isobáricos, hipobáricos, hiperbáricos. Los que más utilizamos son la bupivacaína hiperbárica, 0.5%, que tiene para aumentar la densidad de anestésico local, destroza el 8%, lo cual le da una gravedad, una varicidad de 1,0207. Sabemos que la varicidad de microcefaroquilio es 1,0003. Por esa razón es que estas soluciones hiperbáricas, al ser más pesadas que el líquido cefalorraquídeo, por ese peso más van hacia metámeras distales que hacia metámeras cefálicas. Las soluciones hipobáricas e isobáricas, las que más usamos, como les dije, son las isobáricas o proteínas 0.5. Y estas más usamos para epidural que para una espinal. Si usamos esto para una espinal, tenemos que saber que esta característica que tiene esta bupivacaína, cuya varicidad es de 0,9990 con respecto al líquido cefalorraquídeo, que es 1,0003, hace que esta anestésico local se difunda más hacia arriba del sitio de función que hacia abajo. Y con el riesgo de que pueda bloquear más extensamente las fibras simpáticas y parasimpáticas. Acá tenemos comparaciones entre anestesia epidural y taquígrafo. Por ejemplo, vamos a la bupivacaína, que es lo que más utilizamos. La bupivacaína es 0.5%, que es la concentración habitual que viene. En la ampolla tenemos que viene 4 ml, pero que nos da una concentración de 15 a 20 miligramos total en la ampolla. Hiperbárica, no tenemos en el Perú al 0.5, tenemos el 0.5, con una duración que va de 90 a 200 minutos de bloqueo con este tipo de anestésico local. Vamos a la bupivacaína isobárica, cuya concentración es de 0.5% igual. Viene un frasco de 20 ml que nos da 100 miligramos como dosis total en el frasco, con una duración habitual que va de 180 a 350 minutos. Vemos entonces que los volúmenes que se utilizan son mucho mayores. Los tiempos de inicio están diferenciados y también las duraciones. Cuando se presenta una falla de anestesia raquídea, estas fallas, su frecuencia puede variar en un 0.46%, o ser tan altas en un 35%.
y podría deberse a una mala técnica, a característica del paciente, porque fue un paciente muy obeso, que la aguja no sea muy pequeña y no alcancemos el espacio raquídeo con la aguja que estamos usando. También podría deberse al anestésico local que estemos usando en ese momento. Lo que se recomienda es usar agujas muy finas y evidenciar la pérdida del líquido cefalorraquídeo a través de esta aguja. La aguja de punta de lápiz que presenta mayor dificultad para la punción porque esta aguja no tiene un bisel cortante. ¿Ok? Por otra parte, tiene el orificio que hemos visto que tiene casi al llegar a la punta de la aguja, también es pequeño, por lo cual podríamos decir que podríamos tener con esta aguja más dificultad para apreciar la llegada al espacio raquídeo. También la posición que el paciente esté, ¿no? Si está en posición sentada o en decúbito lateral. Se ha visto, está reportado, dice que la posición sentada te da más falla. Sin embargo, esto podríamos tomar esta apreciación en tela de juicio, ya que lo que más se hace es posición sentada que en decúbito lateral, como técnica que se utiliza para colocar la anestesia. Luego hay más fracaso cuando se coloca en espacios lumbares más bajos. También va a depender de la velocidad en la cual yo coloque el bloqueo. La asociación con otros coadyuvantes también han mostrado que podría hacer que haya variación en el bloqueo, ¿no? Que yo use epinefrina, que yo use opioides, que yo use clonidina, que es un alfa-2 adrenérgico, que ha demostrado efecto a nivel raquídeo, prolongando su efecto. También de la temperatura y el pH de la solución anestésica. ¿Cuáles son las complicaciones entonces que más se presentan? Este es un trabajo donde se recolectó esta información y donde se vio que la hipotensión era el efecto que más, el efecto adverso que más se presentaba. Los temblores, ¿no? Y tenemos que la bradicardia o bloqueo subaracnoideo extenso es mucho menor. Ahora vamos a ver videos para poder comprender esto mucho mejor.
Un minutito, estoy buscando el video. Ok, les voy a enseñar, este es el video de anestesia, si no me mal recuerdo, es anestesia epidural. Es muy similar la técnica a la anestesia espinal, pero en este video vamos a hacerla con la, si no me recuerdo, gota pendiente. ¿Están viendo el video? Sí te veo, doctora. Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, la técnica para espinal es la misma. Paciente sentada, mostrando todos los espacios intervertebrales para ser tocados y poder ser examinados por nosotros, los anestesiólogos. La liposucción, como ven ustedes, de gran extensión, para que podamos ubicar adecuadamente. Tenemos puntos referenciales anatómicos, ¿no? Las crestas ilíacas
superior, nos da el nivel L4, L3, y por L4, L5, y a través de ahí, subiéndola con nuestras manos, nosotros podemos apreciar en qué espacio estamos. Lo que vamos a hacer ahora es la técnica. Existen dos técnicas para abordar el espacio epidural. Una técnica es la técnica de gota pendiente, y la otra técnica que se tiene es la de la jeringa de baja resistencia o pérdida de la resistencia, la técnica como tal. Acá están viendo ustedes que nosotros siempre usamos como coayudante, sea para la anestesia epidural o sea para la anestesia espinal, siempre usamos narcóticos para mejorar la calidad del bloqueo sensitivo y de la calidad del bloqueo visceral, porque tenemos receptores para narcóticos que tienen estas características de actuar y están presentes tanto a nivel del espacio epidural como a nivel del espacio facial, estos receptores. Siempre se ha visto de que tanto el espacio epidural como el espacio facial, los coadyuvantes que se utilizan por lo general son los mismos. Entonces, una vez que yo palpo el espacio, que están viendo ahí, estoy infiltrando todo el trayecto donde mi aguja va a ingresar. Esto se usa solo para anestesia epidural, porque el grosor de la aguja es comparado al grosor de la aguja espinal es mucho mayor. Una aguja espinal tiene 0.5 milímetros de diámetro, mientras que una aguja epidural tiene más de 5 milímetros de diámetro. Entonces miren la aguja epidural, esta es una 7 con color rojo, y miren la punta, es una punta cónica, biselada hacia arriba, y las marquitas son 1 centímetro cada una. De la piel hasta el espacio epidural es aproximadamente 4 centímetros. Nosotros vamos ingresando y vamos sintiendo también cómo cortamos los ligamentos, primero supraespinosos e interespinosos. Tienen una guía, dice cómo tienen una guía la aguja epidural. Y voy a poner la gota. Se coloca una gotita, se llena todo el trayecto del canal, todo el trayecto del canal de la agujita anestésico local. Y yo, a diferencia del espacio espinal donde nosotros sale el líquido escleroscópico hacia afuera, acá es diferente. La gota debe aspirarse, o sea, introducirse hacia adentro. Y así, al aspirarse la gota, porque usamos ligamento amarillo en el caso de anestesia epidural, se crea un espacio, se abre un espacio que es virtual, la gota se aspira. Estoy llenando siempre todo el canal para que ustedes vean cómo se aspira la gotita. Es muy sutil esta aspirada. Yo ya lo sentí con mi mano, por la práctica que uno tiene, y miren cómo ingresa el líquido. ¿Qué significa? Que estoy en el espacio epidural, porque si no, no ingresaría ese líquido. Aspiro, coloco. La anestesia colocar. Miren los volúmenes que se colocan. No es como la anestesia espinal que se ponen como máximo 2 o 2.5 ml. Acá ponemos por encima de 10 ml. Porque este espacio es totalmente diferente al espacio espinal. No tenemos un contenido líquido dentro de este que ayuda a la difusión del anestésico local. Acá el propio anestésico local difunde. Vamos inyectando lentamente. La velocidad 1 segundo por ml. Entonces, están viendo ustedes la burbujita que hay ahí dentro de la jeringa.
esta burbujita también es una forma de que me indica que estoy en el espacio epidural. Miren, ya le coloqué la anestesia epidural. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver hay otro video, donde vamos a ver cómo empieza el cirujano a operar. Esta presión de la paciente luego de la administración de anestesia. Ok, ¿están viendo este video, por favor? Sí, doctor. ¿Están bien ya? Ya, en este video vamos a colocar un catéter epidural. ¿Ok? Ahora, ¿en qué pacientes colocamos catéteres epidurales? Se coloca catéteres epidurales en pacientes que van a recibir en el postoperatorio inmediato analgesia a través de este catéter. Para pacientes que requieren, por ejemplo, manejo del dolor por más de 24 a 48 horas de manera continua, para que se coloque este catéter. En pacientes que ya no quirúrgicos, sino en pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, pues de tipo oncológico, de tipo neuropático, que también requieran de manera continua la administración de un analgésico, también se colocan catéteres epidurales. Este catéter epidural lo estoy usando básicamente para el manejo del dolor postoperatorio. En cesárea no dejamos catéteres epidurales por lo general. Pacientes que son sometidos, por ejemplo, a una esterectomía abdominal, a esas pacientes sí nosotros tenemos un protocolo que le dejamos un catéter epidural para que durante 24 horas pueda recibir tratamiento analgésico a través de este catéter, porque el dolor es muy intenso en este tipo de intervenciones, en cirugías de nefrectomía, en cirugías torácicas. El espacio epidural me permite colocar incluso a nivel torácico alto un catéter para el manejo del dolor.
lo que no podemos hacerlo con la anestesia espinal. Entonces, el procedimiento, veanlo, es muy similar la técnica epidural, la que se utiliza. Vamos a hacer estoy cargando mi anestésico para la anestesia en la zona, por el tamaño de la aguja. Y ahora voy a cargar mis medicamentos que voy a utilizar para la anestesia epidural. Ahora, ¿qué medicamentos yo coloco por catéter epidural? Se utilizan anestésicos locales, pero en diluciones o en concentraciones por debajo de lo que yo uso para una anestesia. Para una anestesia yo uso anestésicos locales isobáricos en concentraciones de 0.5%, en el caso de bupivacaína, o del 2%, si se trata de lidocaína. Pero si yo voy a utilizar para alejar el dolor utilizamos bupivacaína al 0.25 o al 0.125 asociado con morfina. Veamos la técnica. Nuevamente, infiltración de la piel para que la paciente no sienta dolor. Esta es la aguja epidural, como ustedes ven, es la número 18, la rosada. Y voy a avanzar lentamente en la zona donde infiltré. Voy a hacer la detección del espacio epidural con la jeringa de baja presión. Vemos como el émbolo rebota. Miren cómo rebota el émbolo. Una jeringa especial para... No es la técnica de gota pendiente que hemos visto en el anterior video. Acá es jeringa de baja presión, pérdida de la resistencia. Vean cómo rebota, significa que sigo sobre tejidos firmes. Voy progresando lentamente con mi aguja hasta que el émbolo ya no rebote. Esto significa que estoy en un espacio epidural. Estoy chocando porque reoriento mi aguja. Y rebotando. Y reorientando mi aguja. Porque me gusta chocar con las apófisis transversas, reoriento mi aguja. Como ven, más o menos el nivel que estoy trabajando es el de 3, el de 4.
Un minutito, el sistema parece que se ha enlentecido. Un minuto. Voy a salir para entrar nuevamente. Voy a salir para entrar nuevamente un minuto.
No sé qué problemas hay con el sistema que me botó. No sé qué está pasando. Se ha desconfigurado. Vamos a ver si puedo ingresar nuevamente al video. Ok, estoy presentando nuevamente este video. Ojalá que no haya problemas ahora en el sistema. A ver, vamos a continuar viendo el video. Reoriento, como les dije, reorientando la dirección de la aguja.
técnica de pérdida de la resistencia. ¿Vieron cómo se perdió la resistencia? Él no rebota. Entonces ya encontré el espacio equilibrado. Embono la jeringa, aspiro para ver que no salga líquido infarratidio. Y le voy administrando el anestésico local lentamente a la paciente a un segundo por cada ml. Como ven ahí, estoy colocando lentamente el anestésico local. Desembono la jeringa. Y ahora voy a colocar el catéter. Este catéter es de poliuretano. Tiene 30 centímetros de largo total, está marcado. Tiene cada 10 centímetros una marquita en el catéter en sí. Y este catéter tiene una posición hacia arriba, el agujero es distal. Y yo voy a colocar a través de la aguja, voy colocando el catéter. Miren cómo voy avanzando el catéter dentro de la aguja para que quede en el espacio epidural. Se coloca por lo general. Si yo quiero que este catéter vaya por encima de 7 niveles, por encima del nivel de punción, se le debe dejar por lo general pasando los 20 centímetros. En promedio se dejan hasta 25 centímetros dentro del espacio. Ahí lo ven ustedes como yo retiro la aguja y el catéter quedó dentro. No sé si lo están viendo. Este es un sistema para colocar el anestésico local dentro del lumen del catéter. Ahí lo voy a comprobar, miren. La jeringa. Pongo ahí en bono, aspiro y coloco dentro del catéter. Este está ingresando el espacio epidural por encima de 5 niveles, por encima del nivel donde se ha hecho la punción. Porque la dirección siempre va a ser hacia arriba, porque por el tipo de aguja que tenemos en la aguja epidural, con bisel hacia arriba. Este sistema viene con un filtro antibacteriano que se conecta, como ven ahí, que me garantiza que por lo menos durante 15 días, si este catéter se dejara hasta ese tiempo, la paciente no va a contaminarse el espacio epidural por el manipuleo que se puede hacer el mismo. Entonces, han visto, miren cómo le coloqué el catéter y ahora lo voy a fijar con esparadrapo. Te recomiendo hacerlo con un tegadero estéril. Como esto era un procedimiento que solamente al día siguiente se le va a retirar el catéter. Pero si este catéter se va a dejar por 3-4 días, se recomienda poner un tegadero estéril durante todo el trayecto para que no se contamine, no se perfore, no se doble ni se movilice, ¿no? Que son las complicaciones que puede tener el que se deje el catéter por mucho tiempo a un paciente. La recomendación debe estar descrita de que si este catéter pasa hasta un mes, este catéter debería tunelizarse, ¿no? Que es todo un procedimiento en el cual se pone por debajo de la piel el catéter tunelizado, ¿no? Entonces, han visto la colocación del catéter y cómo se utiliza para el manejo de pacientes que se requieran para el manejo del dolor postoperatorio. Y lo vamos a ver un poquito más hacia atrás, solamente la colocación del catéter, aquí lo vean, miren cómo se coloca el catéter. Tú puedes poner un catéter a nivel lumbar
como en este caso. Puedes poner un catéter a nivel torácico. E incluso se han descrito colocación de catéter a nivel cervical. Luego, avanzando el catéter dentro de la aguja. Luego cómo se coloca y se deja al final dentro del espacio epidural. Y alcanzo más de 25 centímetros dentro del espacio epidural y ya lo retiro. Retiro la aguja. Entonces, bien, las conexiones, el equipo para colocamos, ahora se acá estoy poniendo anestesia colocado dentro de todo el trayecto del catéter. Recomiendo siempre dejar curvado el catéter para evitar que pueda haber sangrados, que pueden presentarse, pueden taparnos el catéter. Y ya después, no puedo, cuando queremos colocar el anestesia y colocarlo, lo podemos hacer. El filtro antibacteriano. Bien, se deja todo cerrado y luego se pasa a fijar. Entonces también ahí como voy a fijar el catéter. Yo ya no puedo usar la espadera porque estoy con mis guantes aún. Y le digo al personal de enfermería que me ayude para eso. Esto se para que no se movilice, ¿no? El catéter. Un paciente, acuérdense que va a estar echada, puede el catéter moverse por movimiento de la paciente o porque accidentalmente se le jaló, ¿no? Por eso, cuando el catéter va a estar por más de 15 días, la recomendación es fijarlo con suturado, entonces hay que suturarlo. Y en segundo lugar, si va a estar por más de 30 días, es tunelizar. Este catéter epidural se utiliza para analgesia del parto. En las gestantes que están en trabajo de parto, se les coloca el catéter cuando la paciente está con 6 de dilatación y la presentación es de -1 o 0 en la conducción del trabajo de parto. Y se coloca en la primera dosis de analgesia, se pone bupivacaína 125 con fentanilo a 1 microgramo y luego que se hace esto, la paciente va a seguir su trabajo de parto, no va a sentir ya dolor, las contracciones se van a continuar, va a sentirlas, pero sí no el dolor, porque la concentración que se utiliza en la anestesia local es tan baja que no hay un bloqueo motor, más se da un bloqueo sensitivo y un bloqueo visceral. Y cuando ya el ginecólogo ve que la paciente está en condiciones de dilatación y de presentación de producto en el canal para la fase de expulsión, es donde se coloca la segunda dosis de anestésico local. Esto, como le digo, siempre en coordinación con el ginecobstetra que está conduciendo el trabajo de parto con analgesia. Ahora, si es que el trabajo de parto no se conduciera bien, entonces la opción es la cesárea. Y como ustedes tienen ya el catéter colocado, solamente ya a través del catéter se coloca el anestésico para la cesárea, ¿no? Hemos usado
hace un año hemos estado trabajando en el centro obstétrico, si no mal recuerdo, para anestesia del parto con la doctora Quiste, que es nuestra última residente de anestesia. Ella rotó un mes en nuestro hospital e hizo conducciones de anestesia de parto en varios pacientes, igual nuestra anterior residente, ¿no? Ya ellas están haciendo la rotación de anestesia obstétrica en nuestro hospital y están haciendo anestesia de parto con catéteres epidurales, pero solamente en el mes de rotación. No tenemos un equipo permanente de anestesiólogos para anestesia del parto. Nos faltan aún anestesiólogos para poder cubrir esa demanda. Pero sí existen otros hospitales. El Hospital Lorena ha estado también trabajando en esto, en anestesia del parto. Y esperamos pues que podamos, de acá un par de años, poder ofertar este servicio más también en los hospitales como en las clínicas para que la gestante tenga un parto humanizado. Eso se llama lo que se habla del parto humanizado. Preguntas, chicos, sobre este tema. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes tras el uso del catéter epidural, por favor? Primero es la complicación más frecuente, que se salva. O sea, que el catéter, si no se fija adecuadamente, a la paciente no se le instruye adecuadamente, es que el catéter se salga, ¿no? El catéter se movilice. Segundo, que migre. O sea, no se quede en el espacio epidural, sino se perfore y puede hacernos una anestesia raquídea. Por eso es que aspiramos nosotros con la jeringa cada vez que vamos a poner anestésico local. E incluso si vamos a fijarlo y después de acá 8 horas voy a volver a usar el catéter, tengo que aspirar para ver si es que no hay sangre o si es que no hay líquido cefalorraquídeo que pueda salir por el catéter. Entonces, esa es otra complicación. Hemos tenido también complicaciones. Una vez una paciente ha migrado e incluso ha entrado aire. Ha habido un neumoencéfalo, pero porque hubo perforación asociada al ingreso de aire. La paciente tenía mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos, le toma resonancia y era aire. Que se absorbe indudablemente lentamente a través de las meninges, ¿no? Pero son complicaciones que se dan. La otra es el hematoma, que puede un paciente que está anticoagulado o un paciente que no hemos hecho una evaluación adecuada de su hemostasia y que le colocamos el catéter, la probabilidad de que haya un sangrado es bastante alta. Por eso que en pacientes toman medicamentos para la coagulación, que usan heparina o heparina de bajo peso, existen indicaciones precisas en qué momento se coloca el catéter y en qué momento se retira, porque son los momentos donde puedo yo condicionar sangrado, ¿no? Y provocar hematoma epidural, ¿no? Por la presencia de este catéter. Los más alejados son las complicaciones de infección, ¿no? Que también se presentan indudablemente, pero gracias a Dios no existe mucho reporte a nivel mundial de muchos casos al respecto. Lo más frecuente, como le digo, es que se salga, ¿no? Si es que no hay cuidado. Pero, por ejemplo, en la maternidad de Lima ellos tienen el programa de parto humanizado y ellos colocan catéter casi a todos los gestantes que quieran ingresar a dar un parto sin dolor, ¿no? Se les coloca el catéter. Y se ha visto de que si a la gestante que está, imagínense, en trabajo de parto, claro, sin dolor, pero ella va a sentir las contracciones, pero sin dolor. Se le instruye, la gestante cuida su catéter y conduce bien su trabajo de parto analgesiado y tiene su producto a su bebé sin sentir dolor. Y no se ha visto en los reportes que se tiene de la maternidad Lima que haya complicaciones de que se salga, de que el catéter se movilice en muy alto porcentaje. Todo depende de cómo se instruye y se eduque la paciente, ¿no? ¿Más preguntas al respecto? Doctora,
Doctora, una pregunta más, por favor. En el caso de utilizar las soluciones hiperbáricas, los anestésicos hiperbáricos, y digamos ya hemos terminado la cirugía, estamos en el postquirúrgico, ¿hay una posición de elección para el paciente para evitar bloqueos superiores? No, no. La instalación del bloqueo se da dentro de los primeros 5 minutos en anestesia espinal. En ese tiempo, luego que yo hago el procedimiento de anestesia, es donde yo, por movimiento, por posiciones que doy al paciente, puedo alcanzar niveles altos. Después de esos 5 minutos ya se instalan los niveles, ya que ya no son modificados después de este tiempo. Ya no pueden ser modificados, ¿ok? Si el paciente termina la cirugía, está con bloqueo espinal, lo que se recomienda por medida de precaución, solo precaución, porque sabemos que la cefalea puede presentarse incluso con agujas espinales muy delgaditas. Nosotros hemos tenido pacientes que se les ha puesto agujas incluso 29 y han tenido cefalea por función dura madre o función dural. Entonces, como medida de precaución, es que nosotros las sacamos a todos los pacientes en decúbito dorsal. El decúbito dorsal alineado, sin ninguna inclinación. Pero podríamos levantarle la cabeza sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya el bloqueo ya se instaló. Se instala durante los primeros 5 a 10 minutos. De ahí ya no sube ni baja más. Ya se instaló el bloqueo. ¿Ok? En anestesia espinal. Ese problema no se da en anestesia epidural, ¿verdad? En anestesia epidural, la posición del paciente no importa para el bloqueo, ¿no? Por el tipo, porque acuérdense que ingresamos a un espacio que no existe, que se crea. Ese espacio, normalmente en resonancia se ve que tiene máximo en algunas zonas hasta 1.2 milímetros de grosor. Y cuando nosotros perforamos el ligamento amarillo y entramos y creamos el espacio epidural que se identifica con la técnica de baja presión o de resistencia con la jeringa o la gota pendiente que lo han visto en el video hoy, por cualquiera de los dos técnicas detecto mi espacio epidural, coloco la anestesia local en un espacio que no existía. Por eso son los volúmenes que se utilizan en anestesia local para bloquear las raíces que están cruzando el espacio epidural. Mientras que en la anestesia espinal, el mismo líquido cefalorraquídeo nos ayuda a hacer la difusión del anestésico. Porque hay un líquido que se mezcla con el anestésico local. Hemos hablado que hay un flujo con ondas pulsátiles dentro del espacio subaracnoideo que nos ayuda a hacer la difusión del anestésico local dentro de ese canal. Y que el nivel de las metámeras está en función de que si ese anestésico local es más pesado que el líquido subarraquídeo, si es más pesado, indudablemente, del sitio de punción hacia abajo van a ser más metámeras que se bloquean por el peso. Si la paciente está en posición sentada, si la paciente está en lateral, va a irse a la parte que está más pegada a la mesa, hacia abajo, ¿verdad? Y yo puedo distribuir líquido, la distribución del anestésico local también haciendo posiciones, ¿verdad? Si el paciente está en esta posición y yo lo pongo al paciente con la cabeza abajo, indudablemente que va a subir más por el peso. Si lo pongo al revés, con los pies hacia abajo, o sea, la punta de mis dedos son los pies hacia abajo, va a ir más hacia abajo, hacia la parte de extremidades inferiores. Entonces, eso es la gran diferencia entre espinal y epidural, ¿no? Aparte de las diferencias que te mencioné, ¿no? O sea, por eso que exactamente los niveles que yo alcanzo como anestesia espinal van a estar en función al tiempo. Y eso tiene que hacerse antes de los 5 y 10 minutos. Porque ya después de eso ya se instaló el anestésico y ya no puedes, por más posición que le des, ya no vas a alcanzar o niveles más bajos o niveles más altos. Ok, ¿más preguntas, chicos? Bueno, si no hubiera más preguntas, a los delegados, por favor, tanto del grupo B de práctica como del grupo A de práctica, por favor, mándenme a mi WhatsApp la relación de los
Ya le envié, doctora, del grupo A. Ya, gracias, Rodrigo. Para poder, Sama, ver lo de la asistencia. El examen, chicos, el examen de teoría para los del grupo A y el grupo C es este viernes. El examen de teoría para los del grupo del día miércoles va a ser, no este miércoles 9, sino el siguiente miércoles, para los que tengo clases los días miércoles. Y vamos a ir avanzando. Les he dicho que este viernes hay examen y luego tenemos clase ya de la siguiente unidad. Todas las clases las voy hoy día a poner en el aula virtual para que no haya ningún problema y puedan estudiar. La modalidad es la misma. 10 preguntas de teoría y 4 casos clínicos. Indudablemente los casos clínicos se complementan un poco con la práctica, ¿no? Un gestante que tiene que entrar para analgesia del parto. ¿Qué anestesia le pongo? ¿Epidural o raquídeo? A ver, ¿quién me responde? Viene una señora a centro obstétrico y dice, quiero tener analgesia. No quiero sentir dolor durante mi parto. ¿Qué le coloco? ¿Anestesia epidural o anestesia espinal? Epidural, doctora. Epidural. Claro, hemos dicho que la epidural es la que me permite colocar el catéter. Va a ser una pregunta de un caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me permite conducir durante todo el trabajo de parto, ¿no? Que la paciente no sienta dolor con la colocación de un catéter. ¿Puedo ponerle una anestesia espinal a una gestante que va a entrar para la analgesia? ¿Qué opina? ¿Podría ponerle una anestesia espinal a una gestante que recién está empezando su trabajo de parto? Para analgesia estoy hablando. No, porque acuérdense, no, pues no puedo usar una anestesia espinal. La anestesia espinal, ¿cuánto tiempo dura? Como máximo, si es que puede ser aproximadamente hasta 2 horas y media una anestesia espinal si uso bupi como epinefrina más fentanil. ¿Y un trabajo de parto cuánto dura? A ver, chicos, ¿cuánto me dura un trabajo de parto? Nadie responde. Nadie no sabe cuánto dura un trabajo de parto. 18 horas, doctora. Depende si es primi, si o ya ha tenido la experiencia del parto. Y hay etapas, ¿no? Primera etapa, segunda y expulsión, ¿ok? En promedio, un trabajo de parto en una primigesta va hasta 12 horas en ocasiones. De 8 a 10 horas completando las 3 etapas. Entonces, si mi anestesia espinal solamente me va a durar 2 horas y media, ¿me va a alcanzar para mi trabajo de parto? No, pues no me va a alcanzar. O una anestesia epidural, ¿me va a alcanzar solita sin que yo le ponga catéter? Tampoco me va a alcanzar. Por eso es que los catéteres, cuando empezaron a diseñarse los catéteres, ¿no? Se vio de que era para prolongar el efecto de la anestesia epidural. Y al prolongar el efecto, yo tengo mucho más tiempo de manejo de dolor, ¿no? Y porque primero se manejó para el dolor oncológico. Los primeros catéteres que salieron eran para manejo del dolor oncológico, pacientes con un dolor crónico, que había que buscar la forma de manejar el dolor. Ahora ustedes dicen, ¿por qué epidural? ¿Por qué ponerle un catéter mediante una técnica de punción? ¿Por qué no le doy por vía oral? ¿No? O intramuscular o intravenosa. Porque eso es hay con respecto al manejo del dolor agudo, como con respecto al manejo del dolor crónico, hay etapas de manejo del dolor. Hay momentos en que ya la terapia oral fracasa, la terapia endovenosa fracasa, la terapia intramuscular fracasa, porque tú buscas alternativas para manejar el dolor en esos pacientes. Y una de las alternativas son los bloqueos tronculares, ¿no? Que es depositar anestésicos locales junto con
narcóticos o ayudantes como clonidina. ¿Qué más se han usado? Benzodiazepinas por canal epidural y raquídeo. ¿Qué más se ha usado? Antimuscarínicos por canal raquídeo y canal epidural. Imagínense todos los medicamentos que se han experimentado para usar por estos a través de canal epidural y raquídeo para el manejo del dolor crónico. Yo he tenido experiencia de colocar midazolam por espacio raquídeo en pacientes con un dolor crónico terminal, y ya que los benzodiazepínicos han disminuido, que disminuyen los niveles de receptores que tienen que ver con la hiperalgesia. Entonces, hay una serie de trabajos e investigaciones que aún se están haciendo, y por eso estos espacios se siguen usando, ¿no? Para el manejo del dolor agudo y crónico, ¿ok? Con los riesgos que tiene abordar estos espacios. Sin embargo, frente a la opción de, por ejemplo, humanizar el parto en la mujer, hacer que los pacientes oncológicos terminales puedan tener una mejor calidad de vida en sus últimos días que tienen de vida, hace que aún se sigan utilizando estos espacios para tanto el manejo del dolor agudo como el dolor crónico. Bueno, chicos, si no hubiera más preguntas. Disculpe, la próxima semana solamente va a haber examen o también va a haber clases. Clases también, Rodri. Bueno, el examen es que tenemos que tratar de avanzar. Acuérdate que yo tengo hasta la primera semana de enero para presentar la nota final, y quiero ver cómo se conduce este segundo examen para poder no tener ninguno que dé sustitutorio, ¿verdad? Ya, doctora, entonces a las 4 en punto empezaría el examen. Así es. Como siempre, en el aula virtual les doy 1 hora y la clase sería de 5 a 6. Ya, doctora, está bien, gracias.